Colegas, ¿alguna duda respecto a lo que hemos pasado? La materia que vamos a considerar en esta evaluación, obviamente, es toda la que hemos pasado anteriormente, que es muy poco entre paréntesis, yo creo que no vamos a llegar a las 100 láminas, situación que sigue siendo el regalo del profesor de Derecho Político, ya que parte en el Estado, en la concepción de Estado, en el fundamento de por qué las personas nos organizamos en esta institución, en esta mega institución, en este Leviatán, ¿cierto? Que lo vimos el semestre pasado, que también viene siendo un regalo del profesor, hasta la materia que veamos el día de hoy. Bien, lo último que vimos, queridos colegas, fue las funciones que nosotros debíamos encontrar en cada una de estas grandes instituciones que son el Estado. En eso estábamos viendo, ¿cierto? Eso terminamos de ver. ¿Cuáles eran las funciones esenciales que debíamos tener en nuestro aparato gubernamental, que podíamos identificar? ¿Y cuáles eran estas funciones que debían estar presentes, que derivaban, ¿cierto?, de la división de poderes, más algunas que doctrinariamente nosotros, y que en la práctica, en realidad, los estados que se precian de tal, habían incluido? ¿Cuáles eran estas funciones que nosotros debíamos identificar plenamente o claramente en una gran organización como el Estado? Ya, no, pero yo le estoy hablando de las funciones o poderes, que en realidad lo vimos nosotros como poderes, pero que también se identifican como funciones que deben estar presentes en el Estado. La función legislativa, Perfecto. la ¿Cuál más? función judicial Ya. y sé que se refiere a la otra, pero no recuerdo el término exacto, que ¿Cuántas era la son, pero parlamentaria. Son tres. seguro? Verónica Cecilia, Eh, va a reiniciar el PC. Perfecto. Camila Romero, ayúdale. ¿Cuántas funciones o poderes Son vimos 5, nosotros profesor. vimos en el Son Estado? 5. Son Está la 5. función Ya, alto, contralora alto, y la de... lentamente. Ya. Existe, vamos a partir, responde. Muy bien, me está respondiendo Camila, ¿cierto? ¿Sí? Ya, excelente, esa es la respuesta. Lo que vimos nosotros, a pesar de que esto hay discusión, ¿cierto? Hay unos que consideran que son 3 poderes esenciales, otros que consideran 10 funciones, pero las que nosotros llegamos a un consenso de que deben estar presentes si queremos hablar de un Estado democrático, de un Estado republicano, que es el término, a lo menos debe tener presentes 5 funciones esenciales, que deben estar separadas, y como corolario, que no deben estar ninguna de ellas sometido a la potestad de otro poder. Bien, ahí partimos con esa respuesta. ¿Y cuáles son las 5 funciones o poderes que deben estar presentes en un Estado que se preside tal? Camila. El poder legislativo, el ¿Ya? poder ejecutivo, el poder judicial, la función ¿Ya? contralora y la función electoral. Perfecto. Ahí hay una muy buena respuesta. Entonces, las 5 funciones que derivan de la división de poderes, ¿cierto?, que deben estar presentes en todo Estado que se preside tal, y que debe tener claramente una independencia y un equilibrio entre ellas, son, como Camila, repite Camila, por favor. El poder ejecutivo, Ya, legislativo, judicial y ya, la función contralora y la función electoral. perfecto. Nosotros podemos llamar a esos tres y dos poderes, 3 poderes y 2 funciones, o podemos llamarlos a todos funciones. Ese es un problema semántico nomás, ¿ya? Nosotros podemos llamar, incluso hay una teoría que habla de la división de poderes a la separación de funciones, que ahora todos los estados operan mediante funciones, pero en general poderes o funciones nosotros la vamos a considerar para este aspecto doctrinario como sinónimo, ¿ya? No nos vamos a meter en esa discusión doctrinaria porque si no vamos a estar perdiendo una clase completa hablar de la división de poderes a separación de funciones. Lo importante es que se identifiquen claramente en esta organización, en esta institución, a lo menos 5 potestades que deben mantenerse en equilibrio y que no deben estar sometidos a la potestad de otro organismo dentro del Estado, ¿ya? Y decíamos que para algunos también doctrinarios
concepto que yo adscribo, sí debiera tener siempre preeminencia, como lo señalaba Rousseau, perdón, como lo señalaba Montesquieu, la función legislativa, situación que no es el caso de los gobiernos presidenciales o de los gobiernos presidencialistas puros, como es el caso de Chile, ¿cierto? Donde los poderes están claramente equilibrados. Pero Montesquieu, yo se lo expliqué en la clase pasada, ¿cierto?, consideraba que solamente existía una potestad que ordenaba y todo el resto que ejecutaba. ¿Se acuerdan de esta discusión que tuvimos en la clase pasada? Que Montesquieu identificaba en esta división de tres poderes una potestad legislativa y identificaba dos potestades ejecutivas. ¿Por qué? ¿Se acuerda Paula Espinosa? Profesor, ¿yo puedo responder? ¿Quién es yo? Alexia. Alexia, ya dime. Porque ambas ejecutan lo que diga el legislativo. Perfecto, ¿cierto? Porque ambas, que al Ejecutivo, Montesquieu las separaba en potestad ejecutiva que deviene del derecho de gente y otra que se desprende del derecho civil, que para nosotros es la potestad ejecutiva hoy día pura, que es la presidencia de la República, y el otro es la potestad ejecutiva del derecho civil, que es el poder judicial. Ambas lo único que hacen es ejecutar o cumplir lo que señala el legislativo. El legislativo es el poder que ordena todo. Y eso, nosotros somos conscientes, ¿cierto?, que hay estados que han adscrito a este modelo, donde el legislativo lo ordena todo, que son los estados parlamentarios, en el cual los que mandan, los que gobiernan, finalmente es el Parlamento, son los representantes elegidos por el pueblo para producir las leyes, que finalmente es el ordenamiento jurídico el que va a regular la conducta y la vida de los ciudadanos. El resto solo se va a limitar a cumplir o a ejecutar lo que la norma jurídica consigna, ¿ya? Por eso Montesquieu identificaba una potestad legislativa siempre fuerte y todo el resto eran potestades ejecutivas que tenían distintos nombres. La que adscribía a la función gobierno o presidencia de la República y la que adscribía a la función judicial, ¿cierto? Con el tiempo esto fue modificándose y de estos tres poderes, ahora los estados claramente, y el nuestro lo ha adscrito de esta manera, ha integrado dos funciones que deben mantenerse de manera independiente, que es la función contralora, ¿ya?, que es la que supervisa, en el fondo, el uso de los recursos fiscales, ¿cierto?, el buen uso de la administración de los recursos del Estado, que tampoco debe estar en manos del gobierno de turno, ni del poder legislativo, ni del poder judicial, porque debe fiscalizarlo a todos. Es el fundamento de por qué estas funciones deben mantenerse independientes. Y la otra función que también debe mantener el alto grado de autonomía, no depender de ningún gobierno ni tampoco de ninguna función, claramente es la función electoral, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta función es la que va a decidir, ¿cierto?, y va a organizar a nuestros representantes, a los personeros electos para dirigir el destino de las comunidades. Si ambas funciones, o una de ellas, la contralora o la electoral, básicamente, estuviera bajo la potestad del gobierno de turno, o la potestad del legislativo, o la potestad del Poder Judicial, ¿cierto?, tendría alguna incidencia y podría ser manipulada al momento de emitir sus dictámenes, que es quiénes van a ser los representantes. Por eso hay un consenso, insisto, doctrinario, en que estas funciones, además de los tres poderes originales, que eran los que conocíamos nosotros, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, debían haber dos funciones más que también debían mantenerse en igualdad de condiciones y con un alto grado de autonomía, como es la función contralora y la función electoral, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí,
la función contralora todavía podía discutirse un poquito. Todavía se podría discutir si estaría bajo el amparo del Poder Judicial, ¿cierto?, para sancionar las faltas de los funcionarios públicos, o tal vez del gobierno, pero ahí comienza a flaquear un poco. Pero la función electoral, no hay ninguna duda que debe mantenerse independiente y debe mantenerse autónoma del resto de los poderes. Ese fue el repaso de lo que vimos en la clase pasada. Les recuerdo a los que no estuvieron, echar una miradita a cuántos diputados tenemos hoy día, a cuántos senadores tenemos hoy día, las cosas grandes, ¿cierto?, que ustedes, queridos colegas míos, futuros abogados, no pueden desconocer, ¿ya? En qué parte de la Constitución nace el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, ¿cierto? En qué parte de la Constitución nace el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, en qué parte de la Constitución nace la Contraloría, el Poder Judicial, el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿cierto? Para que ustedes sepan, se orienten constitucionalmente dónde está regulado cada uno de ellos. Yo no les voy a pedir que me hablen del articulado de la Constitución que se refiere a ellos, pero si quieren adornar ustedes una bonita respuesta para 7 con algún alcance constitucional, siempre viene bien, ¿ya? Saber la diferencia entre un distrito y una circunscripción electoral, lo vamos a ver más adelante nosotros cuando hablemos del sistema electoral, pero por ahora eso es lo que tienen que ver. ¿Por qué? Porque afecta claramente cómo se eligen diputados y senadores, ¿ya? Solo eso es lo que les voy a pedir para esta evaluación referido a la división de poderes y separación de funciones. Bien, ¿alguna duda, queridos colegas, antes de seguir avanzando? Finalmente, se nos quedó la clase pasada, que esta lámina entiendo que no la pasé. Allá. Que es cómo se ejecuta en la práctica los frenos y contrapesos de estas funciones, ¿ya? ¿Cuáles son las dos misiones prioritarias que tiene el Congreso? Vamos a hablar solamente del Congreso, no de la función legislativa. Yo le hablé de la función legislativa, ¿cierto? También le hice la pregunta en la clase pasada, que se la voy a hacer, vuelvo a repetirla porque esta es relevante. ¿Quién es el legislador en Chile, don Daniel Arriagada? Congreso Nacional. El Congreso Nacional y el presidente. Ya, ¿quién me respondió? Fernanda Rosales. Ya, colegas, por 853.000 millones de veces. El legislador en Chile, el poder legislativo en Chile está compuesto por dos organismos, el Congreso Nacional y el presidente de la República. Ambos concurren a la formación de ley, ¿ya? Ambos, por mandato constitucional, concurren a la formación de ley. El legislador, entonces, de nuevo, querido, esto por favor, ustedes, la prensa puede caerse, colega. El legislador en Chile, por mandato constitucional, los que concurren a la formación de ley en Chile son dos organismos. ¿Cuáles son estos dos organismos? Fuerte, colega, todos. ¿Cuáles son los dos? El presidente y el Congreso. Congreso Nacional y el presidente. El Congreso Nacional y el presidente de la República. Perfecto. Por si alguien le dice, no, pero ¿cómo el presidente? El presidente, a juicio de este profesor, tiene más impulso legislativo que el Congreso, porque el único, yo le he señalado, el único que puede enviar mensajes que afecten el presupuesto de la nación, y lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? El único que puede presentar para que se discuta la billetera de Chile o cómo se van a gastar los ingresos del Estado de Chile es el presidente. El Congreso no puede emitir ninguna moción parlamentaria, no puede discutir ningún proyecto de ley por sí solo en la cual afecte al erario nacional, ¿ya? No puede generar ninguna iniciativa parlamentaria que afecte las arcas fiscales, que es lo más importante de una administración, entre paréntesis.